te veo un poco como pixeladito en la pantalla grande, pero estás bien. Yo no sé qué pasó, debe ser la luz que hay aquí. Hola, profe, ¿cómo está? Buenos días. ¡Cónchale! Más divino, vale. ¡Cónchale! Eso sí que hay que agradecerlo, que Marily haya... Estamos congelados. ¿Cómo se llama? Allá... Las 8 de la noche. Cedido 8 de la tarde. Cedido su tarde, en tu tarde que siempre tiene cartas y bridge y esas cosas. Por favor. El juego de canasta con las amigas. El bridge. El bridge. Hola. ¿Quién habla? Lucía. Lia. Lia Di Luca. Come va Lia? Oh, tutto bene. Tutto bene? Tutto a posto? Bene. Benissimo. La signorina María Teresa, come va? Hola. María Teresa, ¿no trabajaste? ¿No pudiste? No, no pude. Esta semana tuve que ir a médicos y eso, entonces estuve un poco ocupada. Bueno, tranquila. El plan te llevará hacia una recuperación rápida. Sí, bueno. Bueno, falta poco. Falta poco. Bueno, lo mejor es la esperanza. Claro. Sí. Qué rico, bueno, yo tengo aquí mi copita de vino blanco y mis pasapalitos, porque acabo de llegar del automercado y no me dio tiempo de hacer nada. O sea, de chiripa no llego. Nutella. Uy, no. A mí la Nutella me empalaga, yo no puedo con eso. Yo no puedo comer tanto. Lo dulce, poquito. Graciela, ¿cómo estás? Bienvenida. Graciela Moser. Saludos. Hola. ¿Tampoco enviaste cosas? ¿Te sentiste muy presionada? O sea, la semana anterior Sí. yo corté y armé sin pegar. Y me pareció que me faltaban elementos. O sea, no sé, o sea, me pareció que era como mucho más elaborado el collage, me pareció un poco complejo, pero el de esta semana, o sea, salió de... O sea, no soy capaz de agarrar el pincel, lo admito. O sea, bueno, eso es algo que tienes que superar. Ya tú vas a ver cómo estos muchachos que no habían agarrado el pincel lo agarraron. Tú vas a ver lo que han producido estos muchachos, vale, qué alegría. Nicole, ¿cómo estás? Hola Rafael, bien. Tampoco envié nada, no me dio tiempo. ¿No te dio tiempo o no pudiste con el pincel? No, no empecé ni siquiera, no he hecho nada. Ok. Nada. Sí, pero para la próxima. Bueno, claro, el tema del próximo taller es este tema, el collage en la pintura. Así que vas a tener tiempo si permaneces con nosotros. Claro que sí. Querida Josephine. ¿Viste, Rafael, lo que yo te mandé? Claro. Lo que te mandé? Tan buenísimo, Miguel. Ya vamos a verlo. En un minuto los vemos. Hola, Rafa, ¿cómo estás? Tú sabes que yo guardé, Ajá. yo guardé del año pasado un calendario que yo fui tomando nota de todos los días de la pandemia. Y después lo recorté y utilicé parte de las hojas de los calendarios como la base para hacer los collages. Entonces tengo como una serie larguísima de anotaciones de la pandemia, ¿no? Fíjate, la pandemia oculta. Por eso lo llamé pandemia 1, pandemia 2. Ok. Yo no había entendido ese nombre. Pero bueno, chévere. Pan 1, pan 2, algo así lo nombré, ¿no? Sí, pan. Yo pensé que era de pan, de pánico. De pandémica. No, del pero dios entonces pan. yo tengo guardado Del dios como pan. 10 más. Ok. Puede ser también, yo pensé que era del dios pan. Bueno. Entonces, tiene ambas connotaciones. Claro que sí. Claro que sí. Bien, Rafa. Chévere. Sí. ¿Cómo está el ánimo?
Bien. Te ves chévere, te ves Bueno. bonita cara, sonriente, siempre feliz. Porque me bañé, como dicen. Ah, te bañaste, llegó el agua. Sí. Mira, Bueno, pero bueno, chévere. a mí me pasó que quedé tan emocionada que el sábado pasado que como pude, el domingo ya había puesto cosas allí y salió la primera que pinté, porque hay que pintar, salió un mostrico. Yo dije, esto está para competir con el de Rafael que no había mostrado. Pero ya emocionadísima justamente por eso, porque Bueno. nos vamos a meter en un paquete. Claro que sí. Y eso va a ser muy bueno. Nos estamos metiendo en un paquete, pero eso es lo que nos hace crecer. Y estoy muy contento que María Elena Álvarez esté aquí con nosotros. Bienvenida, querida. Es la maestra inigualable del equipo. Y ahora se crece. Que ahora se crece porque está en su medio propio. Sí, Eso se llama en su propia sopa. Está en su propia sopa. Ya le digo, esto me cayó como anillo al dedo, dijo María Elena. O sea que ella va a dar conmigo el taller. El próximo taller lo vamos a dar juntos. Ella me va a estar corrigiendo todo el tiempo, seguro. Querida Araceli, ¿cómo andas? Araceli, aparece, mujer. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda todo? Hola, Lucía. Hola, José. Hola, Ara, querida. Hola, ¿cómo andas? Hola, Bueno, Ara tiene al hijo que es un pintor nato, o sea que cuidado nos hace kikiriwiki, porque la parte pintada la hijo hace de gato, hijo de gato caza ratón, sí. No. Va a ser en colaboración con, es Diego, ¿qué se llama, Ara? Eduardo. Los collages en colaboración con Eduardo. Y tu marido se llama Rafael, ¿verdad? Sí. Y yo me llamo Rafael Eduardo. Fíjate. ¿En serio? Él también se llama Rafael Eduardo. Ah, bueno, creo que un día conversaron de eso. Sí. Ah, y cuando está, tu esposo se llama Rafael Eduardo también. Sí, también. Ah, fíjate. Bueno, la que pone cara siempre un poco extraña es Lía. Lía dice, pero qué confianzuda es esta gente, ¿qué les pasa? Qué confianzudos todos. Claro, Lía, porque tú no nos conoces, nosotros nos conocemos de hace mucho tiempo. Y hay demasiada confianza. Pero ya nos rascamos los piojos, Lía. Exacto. Si sigues con nosotros, te pasará lo mismo. Tarde o temprano te pasará lo mismo. Miren, ¿qué tienes, Lucía? ¿Tienes gripe? No. ¿Estás alérgica? Sí, no. ¿Alérgica? Sí, es como la casa se está pintando todavía y el olor a pintura. Ah, eso es terrible, sí. Aquí también hicieron reparaciones y el olor a asfalto, el techo, intoxica horriblemente. Hay que estar... Sí. Bueno, nada. ¿A quién me falta saludar? Imitando a mi maestra querida que siempre saluda a todos. Carolina Cepeda, la que bueno, esa se creció con esto, por fin encontró su lugar, ¿vale? Ahora sí que no tenemos artista para rato. Ahora sí vale, pero me costó muchísimo. Claro, es un reto, el del pincel. Que me volví. Sí, yo creo que ustedes, muchas van a volver a la paz del collage con papel. Yo también, yo veo mis cosas y digo, está bien, esto es un experimento, yo lo voy a hacer, es un ejercicio, pero yo voy a volver a mi trabajo que me siento cómodo haciendo. Quizás, no sé, si me entreno más, a lo mejor puedo... Pero algo te traes, eso es lo bueno. O sea, algo te llevas para allá, para mi vieja lengua, sí. Bueno, saludé a todo el mundo, creo. Estoy acompañado de todas las chicas, menos Susana, Susi, creo, ¿no? Susi Sánchez no está. No la veo por ahí. Y bueno, vamos entonces a comenzar.
Yo creo que vamos a tener una sesión corta dependiendo de la conversación, porque lo que vamos a hacer es mostrar el trabajo de los que pudieron participar o pudieron en la semana contribuir con algo, ¿cierto? Pero este cierre que es una apertura, ciertamente. Esto no es un cierre, es una bisagra para abrir otra puerta, ¿no? Entonces, bueno, va a ser una suerte de síntesis cuando comentemos las obras de ustedes y vamos a comenzar con una cita para sacarle un poquito de jugo al discurso como a ustedes les gusta, para que incluso en esta hora gratis tengan perorata. Cerramos los videos, cerramos las cámaras. Si quieren, sí, ya que nos saludamos, ahora yo voy a poner la presentación y cierren ustedes. Para que haya mayor ancho de banda. Correcto, sí. Incluso acuérdense de cerrar los micrófonos. Ajá. Yo también me voy a ir de la vista. Chao, pescado. La voz solamente. No, Rafa, no. No, ¿por qué? No, quiero ver. No, Rafa, porque cuando te apagas, dejamos, Ajá. o sea, acuérdate que la grabación siempre muestra quién está el locutor. Así que, Okay. Gracias, querido. Dale. Oye, yo no te había saludado, Angie, vale. Pasé encima de ti porque lo que se ve es Sala Mendoza. No, tranquilo, cariño. Lo que Soy una pasa es persona. que tuve un tema allí de internet y nada, lo estamos conectados desde el celular, pero tranquilos. Por eso es que es muy difícil mantener el celular con la cara y tú sabes. Ay, un saludo de Sagrario Berti, por aquí te mando un saludito. ¿Estás con Sagrario? Aquí te pongo. ¡Cónchale! Mira, pues ahora sí que se va a apoyar para sacarme la piedra cada vez que me vea. ¡Ay, el artista! El profesor de arte. Gracias, disculpen. No, vale. ¿Y esa casa tan bonita? ¿Es tu casa, Angie? La de Sagrario. Ah, llena de obras. ¡Cónchale! ¡Qué maravilla! Le hace falta un, ¿cómo se llama? Un collage de Castillo Zapata. Le digo. Bueno, Dale, disfruten Angie. de su clase. Okay. Un abrazo. Nos vamos a ver, pues. Voy a poner la presentación. Okay. Bueno, fíjense, esto es una coda, esto está fuera de la, digamos, de la organización inicial del taller, ¿verdad? Es como eso como lo dice precisamente la palabra coda, es una cola que se le añadió a la sonata de 5 partes que estuvimos interpretando juntos durante 5 sábados. Y les pongo esa indicación musical también, porque además de ser una coda, una cola añadida a todo el cuerpo del taller, es algo que va a comenzar de nuevo. Es decir, como en esas piezas, aquellos que conocen un poco la música, saben que una de las indicaciones quizás más socorridas o más utilizadas de la música moderna desde el romanticismo es la vuelta al comienzo después de acabar un determinado movimiento, ¿verdad? Recuerden que la forma sonata tiene ese carácter de planteamiento de un tema, desarrollo del tema y reexposición del tema para acabar. Entonces el da capo al fine indica que la pieza podría estarse repitiendo infinitamente, ¿verdad? Es decir, al terminar, volver a la cabeza, volver al principio y volver a interpretar. Esa indicación o esa acotación musical puede utilizarse también o puede cubrir una cantidad de aspectos de la experiencia del arte, sobre todo en 2 aspectos fundamentales del conocimiento estético, que son, por un lado, la interpretación y por otro lado, la expectación o
o el consumo del discurso artístico, ¿verdad? Es decir, uno nunca acaba de interpretar una obra, siempre al llegar al fin vuelve otra vez a comenzar, y puede ser que pase mucho tiempo antes de volver al inicio de nuevo, pero al volver al inicio de nuevo, como les decía, en algún momento descubrimos cosas inéditas en la misma pieza. Eso pasa en una pieza musical cuyas notas no cambian nunca, que están allí fijas, ¿verdad? Una sonata cualquiera, una sonata de Mozart, digamos. Las notas siempre son las mismas desde 1700 y tanto, pero cada vez que se la toca es una experiencia nueva, el intérprete está en una situación emotiva distinta, el clima, el piano lo afinó otra persona, el propio piano, digamos, por la temperatura ambiental, tiene una sonoridad distinta. Bueno, todo, digamos, colabora a que esa vuelta sobre el principio no sea una repetición, sino una transformación, ¿verdad? Entonces, volver sobre lo ya dado no es nunca repetir, sino transformarse. Es decir, porque la sola vuelta al principio o la sola vuelta al pasado ya implica un acto de transformación, porque ni somos los mismos, ni la pieza permanece igual, a pesar de que es la misma, cuando la volvemos a leer. Cuando la volvemos a interpretar, en el caso de la música, o también en el caso de un poema, cuando lo volvemos a leer, cuando lo volvemos a decir, el poema crece de nuevo, nace de nuevo, es como una realidad completamente inédita, siendo que el poema no cambia, ¿verdad? Yo leo, qué sé yo, un poema de Rimbaud, de Una temporada en el infierno, y ese poema no va a cambiar nunca. Las letras están impresas y quedaron como él escribió el poema. Pero cada vez que lo leemos, algo pasa, lo que da cuenta de la riqueza infinita de el sentido artístico en el arte, ¿verdad? La imposibilidad de cerrar el sentido, la imposibilidad de llegar al fin, de finar, o como diría nuestro querido amigo José Lezama Lima, ¿verdad? El arte evita definir, es decir, dar por terminado algo, un sentido último, ¿verdad? Porque como él decía muy contundentemente, en su idioma muy particular, definir es cenizar, convertir en cenizas. O sea, definir es matar algo. Cuando yo defino algo, ya, la propia palabra lo dice, definir, es decir, darle fin a algo, definir un problema, definir una situación, definir una sensación, es ya acabarla, matarla. El arte tiende a no definir, sino yo tiendo a pensar que el arte, en vez de definir, infine. Es decir, lo que hace es infinar. Ese verbo no existe. O infinir una situación. La deja abierta, ¿verdad? Con una potencia infinita de interpretación y de experimentación. Y bueno, eso es lo que pasa con cualquier objeto artístico, pasa con el collage, pasa con la escena también de la comprensión pedagógica de un objeto. El taller es un escenario pedagógico, ¿verdad? El taller es un escenario de aprendizaje, de transmisión de conocimientos, de compartir puntos de vista acerca de un hacer, de una manera particular de entender el hacer con la materia, ¿verdad? Y el collage, bueno, el collage tiene una historia, el collage no es eterno. El collage comenzó en una fecha que se puede delimitar históricamente, aunque pueden discutirse los alrededores de la aparición de ese collage de 1912, pero digamos que es una convención ya de la crítica y de la historia del arte contemporáneo, que el collage comienza en 1912 de la mano de Braque y de Picasso, ¿verdad? En medio del escenario de la revolución cubista.
Y bueno, lo que hemos visto a lo largo de nuestro recorrido es simplemente cómo ha evolucionado esa forma y que bueno, que inauguró un escenario de operación técnica distinta en el campo de las artes visuales. Es decir, porque lo que conocíamos anteriormente, ¿verdad? Las bellas artes tradicionales, la pintura, la escultura, tenían como escenarios muy definidos de acción. El collage va a confundir un poco eso, porque al lado del collage va a estar el ensamblaje y ahí se rompen ya las delimitaciones clarísimas de los géneros, ¿verdad? Que es lo que va a ocurrir con el arte moderno, que se vuelan, digamos, de manera transgresora y radical los límites que antes definían muy claramente los campos de acción de cada arte, de los llamados géneros, ¿verdad? Cuando se habla de poesía, era muy distinta de la prosa, cuando se habla de prosa no se habla de teatro, cuando se habla de tragedia no se habla de comedia, y lo mismo pasa en la música, cuando se habla de una sonata o de una mazurca, no se habla de un nocturno, es decir, todo está como muy bien cartografiado. Pero lo que pasa en la modernidad europea, o para decirlo un poco más ampliamente, la modernidad occidental, es precisamente que todas esas delimitaciones genéricas comienzan a fracturarse muy temprano, comienzan a fracturarse con la Revolución Francesa y con la aparición del romanticismo en Alemania, y a lo largo de todo el siglo XIX, esos departamentos rigurosos que el clasicismo tenía muy claramente delimitados, no solamente que se empezaron a agrietar con la revolución, sino que a lo largo del siglo se resquebrajan hasta el final, que se caen a pedazos. Y ahí viene toda la crisis de la poesía, y vienen las figuras, digamos, emblemáticas también de la poesía moderna, como Baudelaire, por ejemplo, inaugura el escenario del poema en prosa como una forma ambigua entre la antigua lírica y la prosa narrativa, o como Mallarmé destruye todo el orden del verso que seguía un patrón estructural regular, el famoso soneto, y en todas las artes ocurre una ruptura de los límites, de las definiciones, de las fronteras. Y el collage, ¿verdad? En ese mismo periodo está rompiendo, contribuyendo a ese resquebrajamiento de unos modelos de operación en la producción del significado visual completamente distintas al de la pintura mimética, que ya estaba en crisis para el momento en que el collage aparece, y además la crisis de la representación mimética en el arte, en las artes visuales, en las artes plásticas, está vinculada directamente al experimento de Braque y de Picasso para contradecir el paradigma del realismo en pintura, ¿verdad? Fíjense que en líneas muy generales lo que el cubismo hace es darle a la pintura una autonomía absoluta, a pesar de que hay una dependencia con el referente real. El cubismo pone en escena que la pintura es algo completamente autónomo, en el sentido de que sus medios y sus procedimientos no tienen nada que ver con la realidad natural. Son instrumentos propios de la lógica del arte visual. Y eso es importantísimo, porque a pesar de que en una naturaleza muerta cubista seguimos viendo los objetos que vemos en la naturaleza muerta de Gris o de Braque o de Picasso, no tienen nada que ver con el objeto. Gris decía cosas, él hablaba de un método deductivo en el cubismo, es decir, yo parto para dibujar una botella, yo parto del cilindro, de la esencia del objeto. No imito una botella, como le hemos dicho en algún momento, imito la botellicidad, ¿verdad? Como vimos en el primer collage de Picasso, un papel periódico que dibuja una botella,
¿verdad? Que lo que dibuja es los elementos esenciales de la botella. Bueno, un poco el cubismo abre ese campo. Y el collage abstracto que vimos con ciertos Schwitters, con Arp, con la primera Hannah Höch, es un collage que también está operando en ese mismo sentido, pero con un añadido interesantísimo y que es fundamental para entender la peculiaridad o la singularidad del collage, es que él introduce en el escenario de la representación elementos extraídos directamente de la realidad para comprobar que el cuadro no depende de la realidad mediante un trompe-l'œil, ¿verdad? Un trampantojo, un espejismo, un engaño al ojo. La pintura es una operación óptica de ficción. Uno quiere agarrar las uvas de la naturaleza muerta de Picasso y no las puede agarrar, ¿verdad? Es decir, no tiene nada que ver con la experiencia de la lógica corriente de la vida, del fenómeno concreto, sino es un elemento de otro mundo de relaciones. Entonces, el collage pone en evidencia que el arte no es mimético, en el sentido de que no copia la realidad, la construye, en todo caso, ¿verdad? La construye en el plano, y eso va a ser muy importante también para el desarrollo de la pintura, digámoslo así, la pintura abstracta, que es la pintura que no tiene sino referencia en sí misma, ¿verdad? Entonces, dicho todo esto que ustedes más o menos lo conocen por nuestro recorrido, aunque el collage vuelve después, fíjense que es interesante por las razones por las que el collage vuelve a la figuración. Los collages de Schwitters, la mayoría de ellos, no tienen ningún mensaje. No transmiten o no intentan transmitir ningún sentido, un significado, ni de carácter político, ni de carácter crítico, ni de carácter ideológico, ni filosófico. Simplemente lo que tratan de mostrar es el placer de las relaciones de los elementos en el plano. Que se produce ahí un sentimiento emotivo de placer o quizás también de inquietud, siempre que sea una sensación, ¿verdad? Una pasión. Estamos en el orden del pathos y de la aistesis, es decir, el ámbito de la sensibilidad y, bueno, el arte es la explotación de ese campo, ¿verdad? Entonces, el collage va a poner en evidencia no solamente que el plano de la representación es autónomo, sino que además construye la realidad según una lógica completamente distinta a la de la realidad exterior. Y eso es un descubrimiento de finales del siglo XIX, ¿verdad? Pensemos en el trabajo de Cézanne, que es el maestro o el antepasado imprescindible de todos estos jóvenes que desembocan en el fauvismo, desembocan en el cubismo, desembocarán en el expresionismo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, vamos a leer esta frase de Magdalena Dabrowski, este párrafo de un libro, de una exposición del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, del año 80. Bueno, en esa época en que los museos de Caracas hacían esas grandes exposiciones con obras internacionales, en contacto con los grandes museos de Estados Unidos y Europa. Y esta exposición trajo cantidad de obras de la abstracción geométrica, la tradición del abstraccionismo desde el cubismo hasta la abstracción más cercana a nosotros, Vasarely y compañía, ¿no? Pero en este fragmento, Magdalena Dabrowski aborda solamente el caso del collage, ¿no? Y de alguna manera sintetiza lo que yo estaba diciendo de manera extendida. Dice, la invención del collage en 1912 dio al artista una libertad de investigar con materiales diversos
y nuevas maneras de diseñar relaciones espaciales y de profundidad en la composición bidimensional. Voy a tener que, perdónenme, que estoy trabajando con la pila. Ok. La invención del collage en 1912 dio al artista una libertad de investigar con materiales diversos y nuevas maneras de diseñar relaciones espaciales y de profundidad en la composición bidimensional. Puso de manifiesto la importancia de la superficie plana como vehículo de elementos aplicados. Fíjense que esa puede ser una definición del collage. El trabajo sobre una superficie plana con elementos aplicados sobre la superficie. Introdujo asimismo otro aspecto de realidad en la obra, la de un material real, haciendo posible la experimentación de texturas, con lo que el collage acabó por ser el procedimiento predilecto de artistas tan dispares como los dadaístas y los constructivistas, como tuvimos oportunidad de ver. A su vez, Malevich y sus seguidores, los llamados suprematistas, como Lyubov, Popova, Ivan Puni y el Lidzhitsky, investigaron las posibilidades del collage y su aspecto constructivo para crear una realidad puramente pictórica. Fíjense, eso son lo que hemos estado diciendo, está muy bien sintetizado en este fragmento. El collage es una revolución en las posibilidades de utilizar materiales nuevos en la composición del objeto visual. Nuevas maneras de diseñar relaciones espaciales y de profundidad en la composición bidimensional, ¿verdad? Entonces, el collage puso en evidencia de nuevo el valor del plano. O sea, recuerden cómo la tradición de la pintura desde el Renacimiento se basó en la ilusión, en la producción de ilusión de profundidad a través de de un truco óptico, ¿verdad? La famosa línea de fuga, que daba esa impresión de que los objetos más cercanos al ojo son más grandes, los más alejados más pequeños. Y al seguir ese paradigma, digamos, de organización del espacio plano, se pretendió que el cuadro tenía profundidad y que la pintura representaba realmente el espacio tridimensional. Y bueno, es el paradigma, ¿verdad?, que dominó el arte de la representación visual hasta la crisis de finales del 19. Bueno, hay muchas razones por las cuales eso ocurre. Ahí aparecen los experimentos del impresionismo. La fotografía va a dar un golpe durísimo a la tradición de la reproducción literal de la realidad. Y, por supuesto, la pintura tuvo que reconfigurarse para adquirir la conciencia de sus propios medios, que ya no son los de la copia literal de lo real, sino donde el color, la materia, la pasta, el trabajo gestual de la pincelada, toda esa problemática de la producción de visualidad que inician los impresionistas, bueno, es un producto de una crisis de la representación, de la representación de la realidad y de la idea de que la pintura es ilusión. Recuérdense cómo en algún momento, no sé si lo citamos en esta clase, pero en algún momento los dadaístas, los cubistas, están en contra de esta producción de ilusión, que el arte no debe producir ilusión de realidad, sino que debe producir su auténtica realidad, que le es propia, que no es ilusoria, sino del arte mismo, de la representación misma, ¿verdad? Lo decía Mondrian, lo decía Van Doesburg. Bueno, el arte tiene su propio lenguaje, la pintura va a intentar alcanzar un idioma propio como lo es el de la música, que es completamente autónomo, ¿verdad? Es decir, la música no se refiere sino a un sistema interno de relaciones sonoras, rítmicas, de frecuencias, de acentuaciones
de intervalos de silencio, ¿verdad? Y eso es la música y no es más nada que eso. Y es un idioma autónomo. Yo no puedo traducir eso a otro idioma. Yo no puedo traducir la música a otro idioma. Yo puedo escuchar una sonata e inventar algo a partir de la sonata, pero la sonata no se dice. La sonata suena, es otra cosa. La propia palabra sonata ya lo dice, es algo que suena. La música es sonido, ¿verdad? Articulación del sonido, pero no es semántica. El sonido en la música no es semántico, salvo excepciones que no lo son en realidad. Porque cuando ustedes hablan, yo creo haber hablado con ustedes, los que me han seguido en otras oportunidades, de este aspecto, ¿cierto? Es que incluso la música incidental, la música descriptiva, por ejemplo, siempre doy este ejemplo porque es el más claro y lo manejamos todos, las 4 estaciones de Vivaldi, cuando se vincula un tipo de música a una estación del año, en realidad la música no está describiendo el verano, no hay sonidos de verano, sonidos de otoño, sonidos de invierno. Cuando la música entra en esa órbita imitativa, es como si quisiera ser como la pintura, ¿verdad? Y lo que los pintores del siglo XIX, de la segunda mitad en adelante, quisieron ser, era proceder como procede la música. Vivaldi era un barroco y bueno, no es el único autor de música descriptiva. Por ejemplo, tenemos modernos, piensen ustedes en el Carnaval de los Animales de Saint-Saëns o Ni Madre la Oca o el Enfant et le Sortilège de Ravel, que son música descriptiva, pero por más que ellos intenten que los cornos hagan la voz del lobo o la oca, cuando aparece la oca, la marcha de la oca, la dan las cuerdas con, qué sé yo, con los timbales. Bueno, eso es una pretensión del músico, porque la música, si la analizamos en su objetividad pura, bueno, lo que hay son relaciones sonoras entre lo que dicen los cornos y lo que dicen los timbales o las cuerdas. Es decir, ahí no hay significado, ¿verdad? Esa es una larga discusión, la verdad, de si la música es semántica o no. Yo creo que no lo es, no produce significado. Y en el caso de una música incidental, qué sé yo, Wagner también, ¿verdad? Cuando los momentos de exaltación patética, pasional de Isolda o Tristán, bueno, van con una Tannhäuser, unos metales a todo trapo, pero bueno, si uno analiza esa música y no hay nada de patético, ni de amor, ni de delirio, ni de locura, sino relaciones musicales. Somos nosotros, y son los músicos también que le dan título, ¿verdad? Porque no podemos despegarnos, fíjense, eso es parte de nuestra experiencia cultural, de nuestra ontología. Si uno se pone a ver, tenemos que referir todo al lenguaje verbal humano. Nosotros no podemos sobrevivir sin referir todo a la palabra, ¿verdad? Y bueno, estos artistas de alguna manera lo que querían era borrar el peso, incluso en el poema que hicieron los dadaístas al tratar de inventar una lengua nueva. Bueno, que el lenguaje del poema fuera completamente autónomo, que no describiera una rosa, como decía Huidobro, sino que la hiciera florecer en el poema, que nos diera la sensación de rosacidad, como se quiera llamar, sin describirla. Eso es una búsqueda que está a lo largo de toda la modernidad desde el último tercio del siglo XIX. El collage está metidísimo en ese problema porque, como dice Dabrowski, ¿verdad? Ella introduce un elemento de realidad en la obra, es decir, un elemento que es traído directamente de la obra. Fíjense que en el caso de la pintura mimética estamos frente a la mímesis, es ilusión, es construcción ilusoria de un doble
analógico al de la realidad. En la pintura mimética se busca el parecido, la semejanza, que una manzana parezca una manzana, que las uvas de Ceaușescu sean tan perfectas que engañan a los gorriones que van a picotear el muro donde han pintado esas uvas, ¿verdad? Eso es la búsqueda de la mímesis desde Platón hasta ¿quién? Hasta Pizarro, hasta los impresionistas, ¿verdad? Bueno, a partir de allí ya yo no quiero representar una uva como una uva para hacer creer a los demás que aquí hay una uva. Yo sé que no hay uvas en la pintura. Hay formas, hay aplicación de color, hay dibujo, hay relaciones de grado, de valor entre las diferentes formas que están presentes en el plano. Pero ahí no hay uvas, ni hay manzanas. Las manzanas de Cézanne son algo completamente autónomo del cuadro de Cézanne, por más que nos parezcan manzanas, ¿verdad? Es decir, porque ya ahí se está deconstruyendo esa necesidad del parecido. Bueno, estos son temas que yo iba a abordar en el próximo taller, y entonces si sigo así nadie se va a inscribir. Entonces, sobre estas bases vamos a explorar nuestra próxima sesión de taller, aplicándola a esa cosa con la que nace el collage, que es la pintura. Y entonces ya nos hemos iniciado en esa exploración, lo que trataremos todos, yo con ustedes, porque estoy digamos, al mismo nivel de desconcierto y de ¿cómo se dice?, inmadurez, salvo excepciones en el curso, que se convertirán en nuestras maestras. Bueno, que hay gente que tiene mucho talento en este grupo, y bueno, hay gente que tiene mucho talento, no le gusta que se lo diga por acá, pero inevitablemente, sin que yo lo diga, lo van a ver cuando veamos las imágenes. Bueno, vamos a comenzar entonces a ver los ejercicios que ustedes hicieron en la semana a propósito del estímulo que nos proporcionaron las bellísimos experimentos de Luisa Richter, o los de el señorito Motherwell, o el señorito Rauschenberg, y todos los que han utilizado el collage también en la escena de la pintura, que no han desligado el collage de la pintura, sino que han mezclado los dos ámbitos. El collage como otro procedimiento pictórico más. Fíjense lo que dice Dabrowski. ¿No está Dabrowski? Aquí mismo, ¿para dónde va? A su vez, Malevich y sus seguidores, como Lyubov Popova, Ivan Puni, Elizinski y otros, investigaron las posibilidades del collage y su aspecto constructivo para crear una realidad puramente pictórica. Fíjense, entre las cosas que veremos, Dios mediante, en ese otro taller, es, por ejemplo, cómo el collage va a servir como procedimiento de experimentación antes del cuadro. Es decir, así como piensen ustedes en Angle o en Delacroix, ¿verdad? Antes de representar una batalla, hay una cantidad de diseños. El propio Picasso, antes de pintar Las señoritas de Aviñón, hizo por lo menos 900 croquis, esbozos, antes de pintar el cuadro. Es decir, fíjense que ahí hay una tarea constructiva fortísima, ¿verdad? Y es evidente en los dibujos magníficos de los grandes ilusionistas del siglo XIX, que son como el canto de cisne del arte mimético, el gran Angle, el magnífico Delacroix, y algunos otros que quedan por ahí, por ejemplo, Daumier, con su bellísima, su capacidad de dibujo, de la ilusión de realidad, del logro del parecido, que es otro ámbito también problemático, ¿verdad? Por ejemplo, el ámbito del retrato, que es tan fuerte para la identidad del objeto real y del objeto construido.
esos dibujos que son el esquema previo a la aplicación del color, y porque se pintaba así todavía en ese momento con un diseño. Fíjense que había uno de los elementos de discusión de la crítica de arte del siglo XIX, buena parte, la primera mitad por lo menos, era distinguir a los coloristas de los dibujantes, ¿verdad? Entonces había los grandes pintores dibujantes, o sea, los que el diseño de la figura era casi que, ¿cómo se llama?, delineado en el cuadro, y eso puede ocurrir en muchas figuras de Ingres, o eran coloristas donde más bien, y eso pasa ya en cierto Delacroix, donde el dibujo ya no es tan perfecto porque lo que Delacroix quiere transmitir es un pathos del color, de las relaciones cromáticas en el cuadro, ¿no? Y bueno, eso se enreda con muchas otras cosas, pero en cualquier caso hay un esbozo, hay un esquema, hay un croquis previo. Miró, por ejemplo, hizo muchos collages como croquis para cuadros. Eso lo vamos a ver en su momento. Es decir, el collage también como una posibilidad económica de, digamos, de programar con papel usado, con pocos medios, ¿verdad? En una mesa, anticipar lo que puede ser un cuadro de grandes dimensiones, donde tenemos que tener la tela, tenemos que tener la pintura, etcétera, etcétera. Y bueno, fíjense cómo también aquí hay una relación interesantísima entre collage y pintura, collage como escena ¿de qué? De experimentación o sí, de anticipación de lo que podría ser un cuadro, ¿no? Bueno, en cualquier caso, nuestra experiencia va a ser ver el collage desde la experiencia de la pintura como un elemento, como una experiencia implicada en la historia de la pintura. Porque en ese sentido queremos también defender el collage, ¿verdad? Queremos darle al collage el puesto que se merece en el escenario de la producción artística visual moderna. El collage todavía en algunos sectores de la crítica y de la historia del arte se considera algo que está como del lado de la artesanía, de lo artesanal, de la manualidad. Hay un cierto prejuicio que yo lo he comprobado directamente. Algunos de mis compañeros también aquí presentes lo hemos experimentado en vivo, en ciertos momentos, en la propia sala, con visitantes inesperados, bueno, etcétera. No vamos a entrar en detalle, pero es cierto que el collage, bueno, yo estoy en ese camino, ¿verdad?, de reivindicar el valor absoluto, plástico del collage como una forma más del arte visual, de las artes visuales, no como un ayudante de la pintura, ni como una forma alternativa a la pintura, sino como una forma, un conjunto de procedimientos completamente legítimos para la producción de sentido estético. ¿Ok? Entonces, para que perdamos ese complejo de que somos unos, bueno, yo tengo el complejo de que soy un amateur, pero eso es otra cosa, ¿no? Pero el collage, bien entendido, fíjense las maravillas que hace Motherwell. ¿Por qué los hace? Porque es un pintor, porque es un tipo que sabe lo que está haciendo, que tiene experiencia, que fue a la escuela, que, bueno, que tuvo maestros, que visitó museos, que se construyó para producir ese tipo de trabajo. Yo no me formé así. O sea, yo entré en relación con el collage por pura fascinación visual de un cualquiera. Porque yo no he ido nunca a la escuela de arte, yo no sé dibujar, yo no sé nada prácticamente de las técnicas de la pintura. Yo no soy capaz de pintar un cuadro,
Ahora es que estoy manchando unos canvas ahí con pintura porque la pintura abstracta te permite esas locuras, ¿verdad? Pero yo no sé dibujar una figura, no estoy seguro si llegué a dibujar una nube bien con guache o con óleo, aunque de niño yo practiqué bastante, pero bueno, eso es otra historia, ¿no? En cualquier caso, el collage tiene un valor en sí y la prueba está que, bueno, su origen es absolutamente pictórico, como lo recuerda Magdalena Dabrowski, en el escenario de la pintura cubista, como una forma más de las artes visuales, con toda la dignidad, vamos a decirlo así, o todo el decoro, como diría nuestro amigo Carlos Duarte, el maestro, nuestro gran historiador del arte, para quien la palabra decoro no tiene nada que ver con la moralidad, sino con la propiedad, con lo que es propio de un lenguaje, de un cuadro es decoroso, dice él, cuando está bien construido. No si el tema es moralmente aceptable, nada que ver. Puede ser algo demoníaco o maléfico, puede ser un poema de Baudelaire, La Carroña, ¿verdad? Pero lo que importa allí es el decoro. ¿Cuál es el decoro en un poema como La Carroña de Baudelaire? Cómo está construido, con las herramientas con las que construye una cosa tan desagradable como la carroña y hacer de eso una obra de arte, ¿no? Bueno, solamente a alguien como Baudelaire, que estaba bastante volado de la cabeza, se le ocurre escribir sobre la carroña, pero eso fue una tarea que él se propuso, poner en escena el mal de la realidad que siempre se tapaba, ¿verdad? Cuando se tapaba cuando se mostraba era para mostrarlo de manera patética, por un lado, para conmover y llamar a la compasión o a la filantropía, o por otro lado, para moralizar. Fíjense que una de las excusas de Baudelaire cuando las flores del mal son llevadas a juicio por inmoralidad es precisamente que la demostración, la exhibición del mal del hombre es una forma de enseñarlo a huir de él. Es un interesante punto de vista para defenderse. Sin embargo, el juez no le creyó para nada y le montó su tremenda multa, ¿verdad? Y además le borró del libro los que él consideró los 6 poemas más duros, más crudos, ¿verdad? En cualquier caso, el arte está llamado siempre a transgredir las normas, a buscar escenarios de acción inéditos y bueno, el desafío a lo ya existente puede llevar a consecuencias inquietantes o incluso trágicas, ¿verdad? Tantos artistas que se han suicidado, artistas que han enloquecido, que se les, ¿cómo se dice? Se les quemó el cerebro en medio de sus fascinaciones. Por eso hay que tener mucho cuidado con estas metidas en el mundo de las imágenes, porque pueden arrastrarnos a profundidades vertiginosas. De cualquier manera, todos los que hacen un taller de collage ya tienen un principio de locura inoculado. Si no, estarían en sus casas haciendo cosas más provechosas. Bueno, aquí están los trabajos de nuestro querido Miguel Génova, que ahora nos cuenta que tiene que ver con la pandemia, sus diarios de pandemia. Está usando según nos acaba de decir, las páginas de la agenda. Ahí se traslucen, sí, como la retícula de fondo con los numeritos de los días y unas cuentas que saca seguramente el ingeniero Génova. Y sobre eso, ha usado eso como soporte, ha aplicado elementos. Fíjense cómo la palabra aplicación que usa Dabrowski es muy útil para entender el collage. Aplicar elementos sobre el plano. Esta aplicación de elementos, que allí lo que podemos ver son trozos de cartón de diferente naturaleza y grosor, elementos recortados de otras
fuentes figurativas y aplicadas sobre el soporte, pegadas, ¿verdad? Y encima también el trabajo de la pincelada de, bueno, componer. Allí está componiendo él una sinfonía, pues, en el sentido de que está repartiendo las gamas. En una sinfonía se reparten las gamas sonoras, las cantidades rítmicas, la regularidad, los acentos, los silencios, y con eso se compone una sonata. Bueno, un cuadro también suena en ese sentido, es una composición en el mismo sentido de la sonata con otros medios, ¿verdad? Con el color, con las líneas, con el valor de la materia, la textura, el contraste de los colores, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí hay un poco de intuición, un poco de sabiduría de la experiencia, de haber visto cuadros, de haber visitado museos, de haber estado fascinado por la pintura. Fíjense cómo Miguel es un ingeniero que luego, afortunadamente, encontró camino hacia lo que en verdad le gustaba, que es el arte, lo que en verdad le gusta. Y fíjense cómo ha explorado el mundo de la poesía, empezó tanteando también por el mundo del collage, y ahora miren las cosas que está haciendo, ¿no? Rafa, Sí. se ve muy pequeñito, no sé si soy yo o no veo el arte, sino te veo tu cara y lo veo muy pequeñito. No sé si es que yo estoy haciendo algo mal o todo el mundo lo está viendo así, no lo sé. Sí, tienes que pulsar eso que ves pequeñito para que se te cambie la imagen y veas a Rafa pequeñito y al... Ya lo hice, gracias, disculpa la interrupción. Ok. Bueno, por un momento me asustaste, Lucía, porque yo en la búsqueda de programas gratis estoy utilizando otro, a lo mejor era chimo, no sabía. Pero bueno, nada, gaje del oficio. Pero entonces sí, todo el mundo estaba viendo el trabajo de Miguel en unas dimensiones. Ok, perfecto. Bueno, él presentó 3. Aquí también, fíjense que el valor que tiene también en este juego con la pintura, con el guache o el acrílico, el óleo, es el gesto, la gestualidad que no vemos, por ejemplo, en un collage de papelitos cortados regularmente y pegados para una composición geométrica, como algunos bellísimos de Schwitters, ¿verdad? Porque allí no podemos ver la gestualidad, a menos que haya una rasgadura, haya una arruga, haya una superposición hecha adrede para crear, digamos, para romper la homogeneidad de la superficie. Ahí también hay gestualidad, pero la pincelada, el trazo del pincel, la mano, el movimiento de la mano, y eso lo sabe muy bien María Elena, conduce a la producción de unos elementos que enriquecen la representación, la imagen pictórica, por el mismo trazado irregular, por la paletada, lo que hicieron en principio los fauvistas, ¿verdad? Que los llamaron faubes, fieras, porque hacían una pintura salvaje. O sea, una pintura en el sentido de que aunque estaban todavía dominados por la representación y la figura, bueno, empezaron a pintar mujeres verdes, mares rosados, cielo magenta, lo que fuera, ¿verdad? Y bueno, ahí ya empieza una revolución. El color ya no es color natural ni color imitativo, sino color expresivo, color subjetivo también, ¿no? Y bueno, aquí la pincelada, bueno, aquí se nos soltó la mano Miguel y pintó papel que pegó papel que luego pintó, utilizó la grafía de fondo de la libreta como valor también para la composición, añadió otros elementos de tipografía pegados, probablemente intervino con la mano después con grafito o otro material, y encima el color, ¿verdad? Y lo mismo acá, pues, así que con la misma base del soporte de la agenda,
y las anotaciones que él iba haciendo, o sea, las citas que tenía de negocio, etcétera, etcétera. Y bueno, luego ese trozo de fragmento tipográfico pegado, y como además eligió también como una gama ahí de ese verde con esas manchas negras. Y bueno, es una pieza que también tiene ritmo, porque ha sabido como repartir las cantidades cromáticas de una manera bastante peculiar. Y bueno, en su conjunto es una obra que se sostiene en su propia coherencia, pues. Y es lo último que se puede decir de una pintura abstracta, pues. Aquí, en cambio, en la pintura mimética uno puede decir, cónchale, es igualito a un caballo, le quedó igualito el caballo. Pero eso se lo podríamos decir a Delacroix, que para pintar un caballo de una batalla hacía croquis de montones de caballos antes de pintar el caballo de la batalla. El expresionista no hace ningún croquis antes, pinta sobre la tela y arma el caballo sobre la tela con la pincelada. Piensen ustedes en todos los miembros del jinete azul, por ejemplo, como hacen una pintura bárbara también, muy brutal, donde el dibujo está hecho con el pincel, no hay diseño previo. Bueno, aquí tenemos una figura fundamental para nuestro aprendizaje. Esto es una pintora hecha y derecha, una mujer madura en su arte, que estudió para esto, se preparó para esto y no ha hecho más que pintar en su vida. Y que bueno, fíjense las cosas que hace. Aquí María Elena no tiene que imitar, digamos, ay, vamos a ver cómo hizo Motherwell, porque ella opera muy parecido a estos señores. Y aquí, esto es un homenaje a Motherwell, sin duda alguna. ¿Y qué se puede decir de la pieza? No se puede decir más que está muy bien compuesta. Y cómo ella sabe introducir los elementos de papel, cómo los interviene luego con la mancha, quizás utilizó también grafito, el recorte del papel también tiene algo particular, ¿verdad? Fíjense que hay un equilibrio entre esos bocados como semicirculares del rectángulo y esa forma también oval como trazada y la mancha de pasta rosa que hay en otro lado, y todas las combinatorias con los grises y el negro. Y bueno, la elección de ese pedazo de papel como de gris oscuro, todos esos elementos hablan de un dominio del idioma, de la lengua de la pintura, de la composición, ¿no? O sea, ya nuestro ojo está acostumbrado a gozar de estas composiciones. Nuestros padres no. Mi madre diría que esto no sirve para nada. Ella admiraría a Cristóbal Rojas, a Arturo Michelena, así como admiraban a Rubén Darío y esa gente. Pero esto le hubiera parecido que era una broma. Pero lo mismo dirían los músicos que frente a las composiciones de Mahler, de ciertas sinfonías de Mahler, bueno, que eso ya no era música en el sentido romántico de la palabra. O las músicas de Stonehausen o Schoenberg, o toda esa gente más contemporánea, John Cage. Es decir, nuestro oído también ha cambiado y ya podemos escuchar, qué sé yo, la música minimalista de Philip Glass y no aburrirnos y no decir, pero ¿qué es eso? Ese tipo lo que hace es repetir los mismos compases cada vez iguales. Ese tipo de cosas. Es decir, el arte también evoluciona en ese sentido, en los cambios de producción del sentido, en el que requiere también la compañía del público. Y el público a veces está más retrasado que los artistas en sus exploraciones. Pero creo que ya nosotros estamos ya en la edad, digamos, en la edad visual, y lo digo no individualmente, sino colectivamente, en la edad visual en que estas obras son bellas, de la nueva belleza, ¿no?
qué sé yo, bueno, digamos el propio Delacroix diría que esto no es pintura. ¿Esto qué es? Esto como es si fuera la paleta donde limpia el pintor, el pintor los colores. En todo caso, para nosotros aquí hay una tradición, fíjense, aquí está Kandinsky, aquí están las exploraciones de los fauvistas, aquí está el expresionismo de Múnich, aquí está, bueno, aquí está el expresionismo abstracto. Entonces hay toda un sustrato visual que acompaña este tipo de aproximación a la composición pictórica, que le da fuerza y le da sustento. O sea, no es una locura, no es un capricho, es una forma de decir que ya tiene su propio léxico, ¿verdad? Su propia batería de recursos y produce estas cosas. Es como un poeta experimentado. Fíjense, Rafael Cadena escribe poemas sin darse cuenta, ¿verdad? Porque ya, bueno, forma parte de su modus vivendi. Más que su modus operandi, es un modus vivendi de vivir en poesía y por lo tanto dice cualquier cosa y bueno, dice una profundidad. Yo creo que Marielena, con esto cohibirla, bueno, ya llegó un momento de madurez. Ella agarra un pincel y un lienzo, un papel. Cuando hace collaje solo, ella recorta y pega y construye maravillas, porque ya tiene una mano, tiene una inteligencia, tiene una sensibilidad y una educación visual profunda. Y yo creo que nada de lo que hace le queda mal. Fíjense esta maravilla. Y además con una economía de recursos interesante, porque no es que llena la cosa de materia, el plano de materia, pero fíjense qué capacidad para organizar los elementos, recortarlos, escogerlos también, porque el trabajo del collage es selección de los elementos que voy a poner. Y como yo les he dicho en algunas ocasiones, a veces los elementos los tenemos ya en nuestro archivo, están dados, un recorte que hicimos, pero a veces la composición nos pide construir un elemento que no tenemos a mano. Hay que recortar otro, hay que rasgar otro, ¿verdad? Hay que buscar aceleradamente una figura que no teníamos previsto, porque como creo que me decía Lian en un correo que me escribió, a medida que uno trabaja en el objeto, el objeto se va encontrando su camino y te va pidiendo cosas que tú no sabías que ibas a utilizar. Por eso siempre la dinámica del cálculo y el azar están presentes allí. Yo lo enfatizo en el caso del collage, pero me parece que es en todo arte. Hay un elemento de cálculo, de prevención, de prevención, que yo sé por dónde quiero ir, ¿verdad? Pero al mismo tiempo un elemento de azar que yo no controlo. Lo podríamos decir también como hay un mecanismo voluntario en toda operación estética y otro mecanismo involuntario que no sabemos cómo se pone en acción y que se genera de la propia fábrica del objeto. Cuando estoy esculpiendo, por ejemplo, yo quiero esculpir, qué sé yo, lo que sea, un ángel, ¿verdad? Y de pronto la piedra me lleva hacia una cosa que yo no tenía previsto y de pronto sale un ala que no estaba en mis cálculos o una cosa nueva en la pieza, porque el material también habla, ¿no? Y en este caso los cartones, los papeles, los pinceles, los pigmentos tienen su propia lenguaje y cuando estamos operando con ellos, ellos a veces nos llevan la mano. No es lo que nosotros queremos, sino que lo que la materia quiere. Y bueno, tener, como lo decíamos, creo también en esta clase, la disponibilidad a dejarse llevar por las potencias del material es parte fundamental de una performance eficiente, no la llamemos eficiente porque o solvente artísticamente, en el sentido
sentido de que se producen cosas bellas. La palabra belleza está muy desprestigiada y hay algunos filósofos por ahí que están intentando recuperar el valor de lo bello, pero no podemos pensar el arte sin la belleza. O sea, aunque no sea ya la belleza clásica griega, hay un sentimiento de, ¿cómo lo llamaríamos?, de gratificación sensorial, que es lo que yo llamo belleza, ¿no? Que no nos repugna, sino que nos atrae, yo no digo que nos tranquiliza, pero nos hace encontrarnos con nosotros mismos en algún ámbito de nuestra experiencia psíquica, de nuestra memoria, de nuestro sentimiento. Y eso es lo que hace el arte. Y aquí en esta pieza, que quizás una de las que más me gusta, es muy difícil juzgar las obras, ¿verdad? Decir, concha, mira, porque esta es mejor que la otra. El gusto también es algo impredecible. Y quizás yo veo las piezas en otro momento y me gusta más otra. Pero aquí se trata de ser un poquito, lo más que podamos, objetivo en el análisis del objeto. Y bueno, yo creo que en este caso, María Elena es impecable en su factura, en la elección de los materiales, en lo que termina siendo la pieza, ¿no? Y aquí también, aquí estamos en la misma, pues, ¿no? Como la belleza del collage también, el valor que se le da a lo residual, ¿verdad? A los escombros. Yo había puesto originalmente una reflexión de Luisa Richter sobre el collage, que hablaba del escombro, del fragmento, pero como esas son cosas que hemos abordado también, preferí poner el de Magdalena Dabrowski porque me parecía que sintetizaba más lo que hemos estado buscando en estas 5 clases o en estas 5 sesiones, y bueno, que ahora en el final, en esta coda da capo al fine, la vemos realizada en cosas concretas. Y bueno, para todo el taller, María Elena es y tiene que ser un modelo, ¿no? Carolina Cepeda, que bueno, ha avanzado mucho también con su trabajo, se fascinó por el collage dadaísta y por el collage surrealista y produjo muchos collages en poquísimo tiempo, y este le costó un poco más, según me dice, pero aquí hay un diálogo muy bueno con Rauschenberg. Así aquí podemos decir que hay un diálogo muy bueno con Model, ¿verdad? Qué maravilla. Aquí hay un diálogo directísimo con cierto Rauschenberg. Aunque Carolina solo presentó bueno, aquí el trabajo también de estar cerca del maestro la ayudó a superar un poco la traba natural a utilizar otros elementos que no fueran el papel. O sea, arriesgarse un poco con la pintura, con la pincelada, con el trazado con lápiz o tinta o grafito, etc. Y bueno, logró una composición muy interesante. Y claro, ella va a seguir practicando y bueno, se va a llevar por delante a quien se le atraviese. Araceli, que también tiene ya escuela, no solamente porque ella también estudió arte, ella es pintora, pues trabaja con la pintura, sabe del contacto con la materia, y también, bueno, ha hecho varios talleres de collage con nosotros, y ella sí creo que tiene una voz muy personal. Fíjense cómo sus collages de carácter constructivista, dadaísta, críticos, lo que llamamos figuración crítica, fueron quizás los más polémicos, los más arriesgados, perfectamente en la onda de esos movimientos o de esas tendencias. Y aquí ella tiene esa misma capacidad de elegir una figura desconcertante, que te llama la atención, que concentra la atención. Y aquí ha utilizado también
la pincelada para crear, no sé cómo se llamará esta pieza, pero más allá del nombre, aquí hay una excelente también composición en donde el elemento del collage, el fotomontaje con la pintura, bueno, crea una sensación de irrealidad onírica o quizás delirante también, ¿verdad? Y bueno, pero más allá de los probables contenidos semánticos o narrativos de la representación, vemos una composición también con mucha fuerza gestual, en la expresividad de la aplicación de la materia del color y, bueno, la misma composición que es muy desafiante, ¿no? Esta también, ¿ves? Me gusta mucho más esta. Y aquí, bueno, ya está trabajando también, fíjense cómo la materia del canvas, podría ser canvas o un papel para acuarela también con bastante impermeable, donde, bueno, el trazado de la pincelada también deja el rastro del pincel, deja la huella de lo que se ha arrastrado, y eso es un elemento también importante que ya Cézanne experimentaba en los años 70, 80, 90 del siglo XIX, donde el cuadro, por otro camino, no trata de dar la ilusión de realidad con el aplicado de una pintura neta, plana, en la que, digamos, el cielo es azul y las nubes parecen de algodón, ¿verdad? Por decir una cosa muy convencional. La pintura se manifiesta como artificio, claramente, y deja la marca de su trazado, no esconde la evidencia de que no es naturaleza, sino que es, bueno, que es intervención sobre lo real desde otra perspectiva de la industria humana, ¿verdad? Que es el arte. Y bueno, aquí estamos con otra composición de pintura y papel, en la que también, bueno, ella ha previsto las figuritas de las manos, las ha recortado, las ha pintado, las ha dispuesto, y bueno, la composición en general, no sé por qué tengo la tentación de pensar que hay un sentido allí, que hay una historia implícita. Bueno, hay una composición también, si lo consideramos como un objeto abstracto, que no tiene referencias extra pictóricas y fuera de la escena de la representación, también tiene valor en sí, como relaciones de color, de expresividad, de gestualidad y de una sabiduría de aplicación también del color, de las combinaciones. Lia Di Luca me sorprendió, no sé si Lia es pintora. ¿Tú tienes experiencia como pintora, Lia? ¿Ah? No, la verdad es que no. Ok. No. Tú tomaste la figura esta humana, es tomada de eso, es el collage, esa es la parte recortada. Exactamente, esa es la parte recortada. Era una foto que ya existía de una obra de Guayasamín. Exacto, exacto. Y tú entonces empezaste a trabajar con el pincel sobre esa base y no sabías a dónde ibas, ¿verdad? Le fui dando forma en la medida que la fui trabajando. Exacto. ¿Y era la primera vez que usaste allí guache o óleo? No, guache. Guache. ¿Y ya lo habías utilizado antes? La verdad es que no, más allá de lo que uno hace con tareas con los niños, ¿no? Ok, claro, claro. ¿Y tenías en tu casa guache o tuviste que ir a comprar? No, sí tenía por la misma razón de que va sobrando útiles escolares. Claro. Y siempre en casa hay algún pincel, alguna tijera, guache, mucho, sí, la verdad. Bueno, fíjate qué interesante el collage de una ama de casa, de una madre, ¿sí? Que también trabaja con los residuos de sus hijos.
Eso es muy interesante. Bueno, pero a mí me parece que es una composición muy potente, ¿verdad? Que, bueno, solamente el elemento figurativo es un collage figurativo, pero esas pinceladas, esos contornos con el que ella rodeó la figura, le dan una fuerza expresiva muy grande, una gran gestualidad que quizás acompaña a esa figura de Guayasamín, que tiene como unas connotaciones de contemplación, de introspección, pero también quizás como de dolor, de una experiencia trágica, ¿no? Es lo que me da la sensación así a primera vista. Pero en todo caso es un buen experimento de combinación entre el collage y la pintura. Y supongo que sí, se le ha producido así es porque hay algo aquí de talento innato que tiene posibilidades de ser desarrollado. No me gusta decir estas cosas porque parecen como muy convencionales, pero creo que en general la muestra es preciosa, la muestra de hoy, y si hacemos un recuento de todos los productos de estas 5 semanas, me parece que estamos con un rendimiento extraordinario para estar muy contentos. Yo lo estoy, por lo menos. Vamos a cerrar con esta película con el trabajo de Lucía Izaba, que bueno, creo que entre todos creo que es el que más se parece a un Richter. Y bueno, aquí también nos salió una pintora oculta. Pero yo creo que también Lucía tiene experiencia con los colores, porque aquí ella empleó pintura en frío. Yo no sé qué es la pintura en frío, fíjate. Explícanos, Lucía. Nada, es una pintura que pinta al frío, no sé. Es como una témpera. Ok. Es como una témpera. Ok. O sea, no es una acuarela, no es un guache. No, nada de eso. Es una témpera. Es como una témpera. Vienen frascos. Sí, vienen frasquitos. Frascos líquidos. Sí. Ok. Y cuéntanos cómo fue el proceso de esta pieza. ¿Tenías una idea antes de comenzarla? No, yo estuve toda la semana muy trabada porque no sabía cómo abordarla. Ok. No tenía ni idea cómo hacerla. Y empecé como, bueno, a dejarme llevar hasta que ayer dije, bueno, ya, mañana no me quedan sino horas para entregársela a Rafa, así que sigas pensando. Bueno, y empecé a colocar color, pegué algunos fragmentos de papel y bueno, me dejé llevar y dije, bueno, que sea lo que Dios quiera, aquí vamos. ¿Y cuál fue la primera pincelada que diste? ¿Con qué comenzaste? ¿Con el azul? No, comencé coloqué los papeles en azul, luego pinté en marrón el fondo. Ajá. No, mentira, pinté primero el fondo, luego coloqué el azul y luego le empecé a poner blanco por todos lados y también hay azul pintado. Correcto. O sea, sí, ahí se ve. Y hay azul pintado. Y del azul pintado es pintado por mí en otro papel, recortado con la figura que quería y la pegué también. Correcto, construiste tus propios materiales. Exacto. Claro, exacto. Bueno, me parece genial, a mí me encanta cómo está, me parece una gran interpretación de Richter, un homenaje a Richter, lo podías llamar así, homenaje a Richter. Tú no le pusiste título, dijiste que como era un cuadro abstracto no tenía por qué tener título, pero bueno, se le puede poner. Pero bueno, creo que estás en condiciones entonces de experimentar por este lado y van a salir cosas maravillosas. Ok. Espero que sí. Sí, no, se ve que sí. Bueno, nada, que frente a esta calidad de trabajos, dice que bueno, el taller se va a convertir en un lugar de experimentación más que de qué sé yo, de enseñanza. Digamos que aquí lo que vamos es a compartir experiencias en nuestra exploración de un territorio que para muchos es nuevo, y me incluyo ahí, ¿verdad? Para otros ya es un territorio que se manejan en él muy bien, con mucha destreza, pero siempre el contacto con los otros
Y la maravilla de un taller es precisamente la interacción. Y bueno, yo creo que a pesar de que es una interacción virtual, online, y no nos vemos y no nos sentimos, no nos olemos, no estamos cerca, no nos podemos asomar a la pieza que está haciendo el otro en el momento en que la hace, como hacemos en el taller en vivo, ya llegará ese momento, recuperaremos esa riqueza del contacto directo, pero bueno, en medio de lo que estamos viviendo, creo que, bueno, yo me siento muy satisfecho de la experiencia que hemos tenido. Yo tenía mucho miedo cuando lo empecé con lo de hacer un taller de collage virtual, online, cómo íbamos a proceder y cómo fuimos cambiando también la dinámica frente a lo que ocurría en el diálogo con ustedes, que es como lo que ocurre con una pieza, que si yo pongo un fondo gris y pongo un elemento y no sé para dónde voy, ese elemento me dice, puedes ir por aquí. Y yo aplico otro elemento, pero de pronto ese elemento no era y lo cambio, lo borro, lo quito, fíjense, en el video que no pude enviarles, yo hablaba de un collage de Motherwell que tardó varios años haciendo, porque lo pegó, lo despegó, utilizó lo que había quedado pegado de la antigua factura, lo cubrió de pintura, lo volvió a pintar, volvió a pegar otros elementos, reescribió sobre lo que ya había escrito. Entonces, ese collage es realmente una arqueología de experiencias, porque las diferentes capas de añadido de pintura, de tela, lo quitado, que deja un rastro, una huella por la cola, todas esas rugosidades, esas quebraduras, etcétera, etcétera, le dan una potencia a ese collage que uno ve la superficie del plano superior, pero lo que está debajo está hablando también y le da una potencia casi que volumétrica al plano, sin que se vea volumen, porque no hay sombra, sino que se intuye que hay un soporte, ¿cómo se dice? Un soporte, no, ¿un qué? Un espesor de materia, que no es solo espesor de la materia plástica de la pintura, espesor de materia pegada. Y fíjense cómo la cola es también una materia de la escena del collage. La cola no es un instrumento, digamos, neutro. La cola también produce desniveles, protuberancias, sucios. A veces se ensucia un collage porque la goma se salió por los bordes, a pesar de que uno lo limpie, queda una huella. Todos esos elementos forman parte de la composición, son herramientas de construcción de la imagen. Y bueno, digamos que lo que viene en adelante es explorar esto, ¿verdad? Ahora yo me las tengo que ingeniar para que en cada sesión de las próximas ustedes tengan como una inspiración, una pequeña perorata para que no se sientan frustrados y bueno, empezar a hacer. Seguir haciendo, mejor dicho, da capo al fine. Bueno, y así acaba esta sesión, queridas. Rafa, querido, si quieres dejas de compartir para vernos las caritas, estoy súper emocionada de verlos a todos. Claro, asomen sus caras cariñosas, bueno, espero que hayan aprovechado esta experiencia. Yo creo que sí, yo la aproveché muchísimo. Bueno, yo siempre la aprovecho, el que más se aprovecha soy yo, porque la energía que transmiten ustedes es muchísima. Yo en vez de terminar cansado, tengo que ir a bailar, algo así, a pegar brinco o hacer algo después de esto, porque quedo cargado de energía. Lo que suelo hacer es ponerme a hacer collage o a pegar collage, que tengo por lo menos 6 sin pegar durante toda la semana. Pero ya, mañana le dedico todo el día al collage. Ya nadie me va a quitar mi día para hacer algo que no sea eso. Bueno,
nada, ya se me vació mi copita de vino y bueno, quería brindar con ustedes. Carolina, ¿tú qué te pusiste ahí para picotear? Tú que eres tan exquisita con tus comidas. Abre el micrófono. Abre el micrófono que no se te oye. Ok. Cuéntame, ¿qué te preparaste? Con tus perolatas. ¡Una cotufa! No, ¡Ay! ¡Ay! perolata. Te puse a todo volumen y estoy cocinando comida tailandesa. Pobrecita, vale. Ella que es tan modesta en la cocina. Cocina tailandesa, imagínate tú. Bueno, buen provecho. Hay que hacer cosas. Bueno, la cocina es otra experiencia importante, creativa, pues. Sí, total. Totalmente. Uno puede componer platos como un collage. Exacto. Como un cuadro. Ese collage que hice, o sea... ¿Qué pasó con ese collage que hiciste? Sí, bueno, y el internet mío está malísimo. Sí, la señal es un poco chueca. No te escuchamos esa parte. Vimos tu el collage que hice, dice un poco lo perturbada que estaba, que no me enfocaba en qué era lo que tenía que hacer. O sea, pero no es perturbador, se parece mucho a un Rauschenberg. En principio, uno imita, así como el niño imita cómo hablan los padres y de un momento a otro aprende a hablar por su cuenta. Todo arte es una formación, es un entrenamiento. O sea, la primera pieza que uno va a hacer no puede ser como las de María Elena Álvarez, que es una maestra, pues, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, nada. La verdad que gracias, Rafael. Ha sido una experiencia maravillosa. Lo he disfrutado enormemente. Sueño con los collages y todo. Bueno, eso está bien. Eso se está metiendo en el inconsciente. Yo también me despierto a veces con un collage en la cabeza y me tengo que parar. ¿Sabes qué hago? Pongo en la mesa todas La conexión de Carolina es un poco... Sí, está un poco mala. No logramos escucharla, sí. Pero bueno, desde la Sala Mendoza queremos felicitar a este grupo tan maravilloso de collagistas, todas las semanas ver sus avances y cómo poco a poco han logrado no solo entender y plasmar el trabajo en su trabajo, todas estas clases, sino a su vez estar al día pendientes con sus actividades, con sus tareas, así que felicitaciones a los collagistas, gracias, un aplauso a Rafael por este taller tan magnífico que nos brindó y bueno, salud. Bravo, a salud. Todos aquellos que todavía tengan su copita. Voy a seguir brindando encapillado después. Bueno, esperemos vernos pronto, poder abrazarnos, poder toquetearnos, brindar cerca. Esperemos que no vaya a pasar otro año más de encierro. Pero gracias. Bueno. Gracias. Hola, profesor poeta. Ay, mi querida María Elena, mi maestra predilecta. Mi querido profesor poeta y maestro predilectísimo. Nada, quería pasar rapidito saludándonos. Estoy en una situación que no puedo encender la cámara, pero darte las gracias y demasiada, ¿cómo se diría? Demasiado hiperbólico tus halagos. No vale, yo no hago hipérboles, yo soy muy justo, muy equilibrado, mis juicios. Te quiero agradecer y decirle al resto de los colegas y compañeros que para mí es un aprendizaje estar siempre en este taller, no solo los amigos que ya conozco, sino los nuevos, y de verdad que me siento absolutamente halagada por tus comentarios, pero muy agradecida porque cada uno de los trabajos
se aprende, es un aprendizaje para mí, porque está precisamente en lo que tú explicaste de compartir y dialogar a través de las formas. Entonces siempre es muy enriquecedor. Te quiero dar las gracias, profe, y un beso para todos. Vale, gracias, María. Nos volvemos a ver pronto. Saludos, Mari. Saludos. Bueno, esto se lo llevó quien lo trajo. Que hacíamos al final de la clase. ¿Cómo? ¿Qué cosa? ¿Ah? ¿Qué dice Araceli? De compartir que hacíamos en la última clase. Claro, con eso, postres, eso es lo mejor. Vino, con refresco, con de todo. Claro, eso es lo mejor de estas cosas. Pero ya lo tendremos, ya nos desquitaremos. Haremos varias seguidas. Bueno, hasta Nicole, a lo mejor hasta Nicole puede venir. ¿Tú tienes familia en Venezuela, Nicole? Sí, pero imagínate, yo tengo 6 años que no voy, desde que me fui no he ido. Bueno, una razón más para volver. 6 años es demasiado. Rafa, el segundo apellido de Nicole es Jafé. Con eso te digo todo. Eso, ¿eres sobrina de las Jafé? Sí. ¿Tú eres una sobrina de Verónica? Sí. ¡Ay, imagínate! ¿Tú eres hija de quién? No, ella es prima de mi mamá, yo soy hija de, o sea, de mi mamá es Mariana, pero ella no está, bueno, Mariana es la conexión con Josefina, de hecho. Con Pepa, con la tía Pepa. Yo soy la tía Pepa. Ok. ¿Tú también eres tía de ella? Claro, yo soy su tía. ¿Cómo así? Bueno, porque soy hermana de su mamá de sangre, de corazón, de toda la vida. Ah, sí. Bueno, qué alegría, pues. Eso sí, traigan a sus hijos, sobrinos, primos, para que haya más plata. Y más collages. Que aumente el grupo. Rafael, mi esposo está loco por hacer el de collage y nunca lo he dejado. ¿Por qué? La fecha de inicio del la fecha de inicio del próximo taller es el 24 de abril. Ya por ahí el lunes salen las promos, así que, y bueno, invitarlos a que se inscriban y estemos, sigamos conectados en esta creación divina con Rafa. Gracias. Bueno, querida Angie, por todo tu mediación y bueno, tu entusiasmo también, porque no eres una simple mediadora, sino que estás como muy involucrada en el taller y eso es un estímulo también para mí y para los demás, ¿no? Y a la sala, por supuesto, seguir entusiasmada apoyándonos en esta aventura y nada, para adelante. Un pequeño break para tomar respiro y para que el pobre profesor sepa qué es lo que va a hacer a continuación y a ver cómo va a llenar 5 clases con qué y bueno, sigan haciendo, no dejen de hacer. ¿Verdad? Bueno, un abrazo para todos. Continuemos. Gracias, Rafa. Claro, Miguel. Gracias, un abrazo. Rafael. Felicidades. Esto no es una ñapa, esto es otra clase. Bueno, chévere. Bueno, pero ¿sabes qué? Si quieren seguir compartiendo el trabajo, pueden mandarlos. ¿Ok? Que yo después me los fusilo. Ok. Gracias, Rafael. Chao. Chao, Miguelín. Chao a todos. Chao, cuídense mucho. Saludos. A todos, cuídense mucho. Chao, María Teresa. Angie, Espero que un día podamos echar un pie, que estés perfecta. Chao. Por favor. Bueno, un día vamos a tener que tener una fiesta como Dios manda. Por favor, necesaria. Claro. La casa mía y la de Lía está dispuesta, ¿verdad, Lía? Bueno, tenemos varias entonces. La sala Mendoza invita. Mira, no te comprometas, Angie, que te van a votar. Chao. Chao, niñitos. Nos vemos. Chao. Bye. Van a hacer falta.